Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a hablar acerca del delirium. Es un tema que si bien es muy poco querido, por así decirlo, por la gran cantidad de los estudiantes de medicina, incluso los profesionales como tal de la medicina, es un tema que realmente es muy importante, ya que tiene un impacto muy alto en lo que es la morbimortalidad de los pacientes, no solo hospitalizados, sino también ambulatorios, en instituciones de cuidado crónico, y que vale la pena analizar para conocer por encima cómo debemos hacer todos como médicos generales, como residentes, lo que es el abordaje, el diagnóstico, el manejo, pero más que todo la prevención de esta patología. Aprovechando que estoy rotando en geriatría, por eso les traje este tema. Si les gustaría que habláramos de otros temas de geriatría como valoración integral geriátrica, riesgo de caídas en el anciano, cosas por el estilo, déjenme saber en los comentarios. Y de igual manera, cualquier duda que tengan relacionada con el tema, déjenla en los comentarios y trataré de responderla lo más pronto posible. Si quieren apoyar este contenido, no olviden suscribirse, dejar un like, darle a la campanita y los invito a seguirme en mi Instagram andresf.med, por donde estamos compartiendo con ustedes muchos casos clínicos, tips de estudio y muchísimas otras cosas. Así que, no siendo más, vamos adelante con el video. Vamos a empezar entonces con esta presentación de lo que es el delirium. Lo primero que tenemos que decir en términos de la introducción es que el delirium como tal es un síndrome confusional agudo, ya que la confusión como tal es un trastorno en básicamente todos los aspectos que terminan influyendo en lo que es las manifestaciones clínicas del delirium. Entonces por eso es un estado de confusión, pero es un estado de confusional agudo, que es neuroconductual, que es reversible y en muchas ocasiones prevenible. Es quizá uno de los síndromes geriátricos más importantes, recordando que los síndromes geriátricos son esas patologías como propias o frecuentes en el anciano, y además de ser de los más frecuentes, es de los más importantes. Hablamos de una prevalencia en pacientes en UCI hasta el 60%, 15% en hospitalarios, 30-40% institucionalizados, 5 a 10% ambulatorios, y el problema real del delirium es que suele ser subdiagnosticado, subtratado y en muchas ocasiones mal diagnosticado, ya que se adjudica estos cambios comportamentales que sufre el paciente a una demencia, a una depresión o algo por el estilo. El problema es que precisamente esta falta como de concientización ha llevado a todos estos problemas y digamos que la verdadera importancia que hay que tener en cuenta acá no es como que el delirium sí es algo con lo que molestan las personas, los neurólogos, los geriatras, los psiquiatras, es que el delirium tiene un gran impacto en la morbimortalidad del paciente. Y no solo del paciente, sino de la familia y del sistema de salud, ya que su presencia se asocia con peores desenlaces intra y extrahospitalarios. Hay estudios que incluso muestran que el delirium se asocia con una mayor mortalidad que el propio infarto agudo de miocardio. Entonces, es una patología que mata a las personas, que aumenta la morbilidad, aumenta la estancia hospitalaria, aumenta el riesgo de infecciones nosocomiales, genera un montón de complicaciones que realmente, como les digo acá, en muchas ocasiones son prevenibles. Entonces, es muy importante conocerlo. Continuando entonces, es una patología de la cual precisamente cada vez más se tiene conocimiento ya debido a estos impactos tan importantes que se han mostrado en su presencia en los pacientes hospitalizados. em, y ha llevado a que se desarrollen nuevas herramientas diagnósticas, que cada vez haya más sensibilización del personal de salud. Sin embargo, pese a esto, es muy difícil realizar estudios, especialmente en lo que es el manejo, por lo que el manejo usualmente siempre va a estar basado en recomendaciones de expertos, estudios observacionales y cosas por el estilo. Y como les decía, como es un estado de confusión que es agudo, muchas veces lo conocemos también como síndrome confusional agudo, que es un símil o un equivalente a lo que es el delirio. En términos fisiopatológicos, la fisiopatología del delirium realmente no es muy clara, pero digamos que la teoría más aceptada es las alteraciones a nivel de lo que es la reserva cerebral y cognitiva, que básicamente es como por así decirlo la capacidad que tiene neuronalmente, cerebralmente, cognitivamente un paciente de responder frente a algún tipo de agresión noxa o algo por el estilo. Algo similar a lo que sería la reserva funcional en la fragilidad del paciente anciano, solo que esto exclusivamente a nivel de sistema nervioso central, a nivel cerebral. Se fundamenta como tal una alteración en la respuesta de los neurotransmisores frente a la inflamación o a el estrés, llevando a una afección, que pena con ustedes, es afección neuronal y sináptica, principalmente en zonas relacionadas con la planificación, la atención, el insight y el juicio, especialmente del hemisferio no dominante. ¿Cuáles están esas zonas? Córtex prefrontal, giro fusiforme,
la corteza parietal posterior, tálamo, ganglios basales. ¿Qué ocurre entonces con los neurotransmisores o cuál es la lógica de esta alteración de neurotransmisores? Lo más descrito y es que hay una disminución de la actividad en el sistema colinérgico. Tanto es así que incluso patologías que generan disminuciones de la actividad colinérgica, como estados postoperatorios, hipoxia, hipoglicemia, déficit de tiamina, entre muchas otras, se asocian como tal a la generación de sintomatología del delirio o más bien, e incluso se ha tratado de utilizar esto como un target terapéutico, de momento sin lograr como tal algún grado de evidencia y efectividad. También está relacionado a un aumento como tal de la actividad dopaminérgica, sea por toxicidad directa o secundario al daño mediado por glutamato, y a afecciones de otros neurotransmisores activadores, serotonina, noradrenalina, histamina que están implicados acá. De ahí la razón por la cual, por ejemplo, benzodiazepinas, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, antihistamínicos, pueden desencadenar como tal el delirio. En otros aspectos fisiopatológicos que se han propuesto, la inflamación, ya que las citoquinas generan alteraciones de lo que es la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y eso podría influir en lo que es esta afección a nivel de neurotransmisores y el estrés crónico, donde el hipercortisolismo que pueden presentar estos pacientes lleva no solo a una disfunción cerebral en términos de neurotransmisores, sino también en términos de generación de energía al inhibir el transporte de glucosa hacia la neurona. Entonces, digamos que cuando hablamos de delirium, ya fuera de ese contexto fisiopatológico y demás, tenemos que conocer que hay dos factores a tener en cuenta. Un grupo de factores que se conocen como factores predisponentes, que básicamente son las condiciones previas y de base del paciente que aumentan la probabilidad de que éste tenga delirium, tal vez porque están implicadas en esa reserva de la disminución funcional, mas no son los causantes del delirium como tal, y por eso en muchas ocasiones no influimos o no hacemos manejo sobre ellos en el paciente que está en delirium. Diferente a las causas precipitantes, que son las causas que desencadenan como tal el delirium y sobre las cuales usualmente se interviene para mejorar o tratar esta patología. Entonces aquí tenemos factores predisponentes, características demográficas, sexo masculino, muy importante, edad avanzada, bajo nivel de educación y otra vital, antecedentes de delirio. La situación basal funcional, el paciente que es frágil, el paciente que tiene deterioro de funcionalidad, el paciente que tiene demencia, tiene mucho más riesgo de tener delirio. Una también muy importante alteración sensorial, déficit visual o auditivo. Entonces el paciente que tiene déficit visual y lo hospitalizaron y le quitaron las gafas. El paciente que tiene un déficit auditivo lo hospitalizaron y le quitaron el audífono y pues lo predispusieron aún más a que hiciera un delirio. Coexistencia de condiciones médicas, básicamente comorbilidades del paciente, trastornos de la ingesta y los medicamentos. Muy importante, incluyendo el abuso y la abstinencia del alcohol y medicamentos psicotrópicos, benzodiazepinas, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, entre otros. Y a nivel de factores precipitantes tenemos los factores ambientales como la restricción física, el cateterismo vesical, entre otros, los fármacos, entre más haya pues con mayor riesgo, enfermedades neurológicas agudas, enfermedades intercurrentes como metabólicas, hidroelectrolíticas, trastornos del sodio, infecciones, muy importante esta, infecciones. Muchas de las manifestaciones de una infección de vías urinarias, de una infección pulmonar, de cualquier tipo de infección en el anciano, se va a presentar precisamente como un delirio. Cirugías, muy importante, quizá el más importante de todos, que es el estado posoperatorio, sobre todo de cirugías grandes como reemplazos de cadera y demás, y otro tipo de alteraciones, como alteraciones en el ritmo sueño-vigilia o privación del sueño. ¿Cómo se va a presentar entonces clínicamente el paciente con delirio? Uno, va a tener alteración en la conciencia. ¿Cómo se va a ver esto? Va a tener afecciones en el alertamiento, en la concentración y en la atención. Usualmente lo más común manifestado por distrabilidad, el paciente que no nos pone cuidado, que no está poniendo cuidado y se pone a ver otras cosas, cosas por el estilo, o que incluso ya empieza a tener alteraciones en el alertamiento como tal y en el estado de su conciencia. Está somnoliento, está estuporoso, cosas por el estilo. Cambios en la cognición, en donde tenemos un paciente con pérdida de memoria, desorientado, con afección en el habla y con alucinaciones. Y cambios en el curso temporal. Esto es muy importante, o no cambios, sino el curso temporal de estos cambios es algo muy importante a tener en cuenta en la presentación clínica, ya que va a ser agudo y muy importante va a ser fluctuante, especialmente exacerbado en la noche y la madrugada. Es el típico paciente que a uno le entregan en el turno y le dicen que ese paciente estaba loco en la noche, con ganas de pegarle a todo el mundo, y en la mañana uno va a verlo y el paciente está súper bien vestidito, saludándolo a uno como si nada hubiera pasado. Muy común esa fluctuación como tal. Y si bien una aclaración importante lo conocemos como agudo, puede incluso durar hasta 6 meses. Si uno tiene un delirio que dura de 6 meses, ya no es un delirio. Eso es un trastorno, un deterioro cognitivo como tal. Entonces, siempre hay que considerarlo en los ancianos.
todo anciano que nos llegue con una alteración de conciencia y cognición, tenemos que tener dentro de nuestra baraja diagnóstica lo que es el delirium, y en tal caso que tengamos un delirium diagnosticado en un anciano, siempre buscarle la etiología y considerar que el delirium puede entrar como las presentaciones atípicas de muchas enfermedades. ¿Cómo va a ser el abordaje entonces de mi paciente? Básicamente lo primero es conocer el estado basal del paciente. Si tengo un paciente que llego y no me pone cuidado, pero él lleva así 2 años, pues no es un delirio, ¿sí? Entonces siempre conocer cómo era el paciente basalmente, y ahí es muy importante el interrogatorio con los acompañantes y los familiares. Valorar en la anamnesis con los familiares los posibles desencadenantes. Entonces, oiga, ¿qué medicamentos toma? ¿Qué medicamentos le han quitado? Él usa gafas en la casa y acá se las quitaron, cosas por el estilo. Y el examen físico como tal debe ir dirigido precisamente a la búsqueda de las causas orgánicas, porque un aspecto fundamental del delirium, como vamos a ver ahorita que hablemos de los criterios diagnósticos, es que es de etiología orgánica. Eso no es psicógeno, eso no es psiquiátrico, eso tiene una causa netamente orgánica, una infección, un trastorno hidroelectrolítico o algo por el estilo. Vamos a hacer también una valoración neurológica en la medida de lo posible, y es muy importante no descartar una causa orgánica neurológica cuando no he encontrado otro tipo de causa o de etiología. Y como les decía, siempre, sobre todo con esta anamnesis y cosas por el estilo, valorar el componente farmacológico. Es algo vital a tener en cuenta. ¿Qué etiologías podemos buscar? Como habíamos visto, afecciones hidroelectrolísticas, causas infecciosas, toxicidad por drogas o alcohol, abstinencia, afecciones metabólicas, hipoperfusión y estados postoperatorios. El abordaje paraclínico, entonces, sí o sí le vamos a pedir al paciente electrolitos, función renal, glicemia, hemograma y uroanálisis. Muy importante el uroanálisis por la infección de vías urinarias. Y según sospecha, vamos a pedir niveles de medicamentos si puede ser algo por toxicidad, tamizaje toxicológico si puede tener algún tipo de consumo de sustancias o algo por el estilo, gases arteriales, pruebas hepáticas, función tiroidea, todo según sospecha. Los estudios como tal de neuroimagen y otros estudios neurológicos como electroencefalograma, punción lumbar, no van a ser de rutina, nunca jamás en la vida los vamos a mandar de rutina en un paciente con delirium, solo lo vamos a hacer cuando tenemos un paciente que no tiene una etiología clara para el delirium a pesar de los estudios iniciales. Y aquí llegamos entonces a cómo hacemos el diagnóstico. El diagnóstico del delirium conforme al DSM, bueno, aquí está conforme al DSM-4, pero pues es muy semejante, dice que uno tiene que tener una alteración como tal en el nivel de la conciencia, con reducción en la capacidad de focalizar, mantener o cambiar la atención. Esta parte es vital, la atención. Número 2, debe también un cambio en la función cognoscitiva. Entonces, además de tener un cambio en la conciencia, debe tener un cambio en la función cognoscitiva. Número 3, la alteración debe ser aguda y fluctuante. Y número 4, a través de la historia y demás, se muestra que esta alteración es debido a una enfermedad médica, es de causa orgánica. Si bien estos son los criterios del DSM, pues nunca se suelen utilizar para diagnosticar, y lo que utilizamos realmente es el CAM, el Confusion Assessment Method. El CAM básicamente es una prueba de 4 preguntas en la cual la primera dice si es un comienzo agudo de curso fluctuante, la segunda es si el paciente está inatento, la tercera si tiene pensamiento desorganizado y la cuarta si tiene alteración en el estado de la conciencia. Y si el paciente tiene uno más 2, es decir, comienzo agudo y fluctuante y alteración en la atención, y asociado a eso tiene 3 o 4, el paciente tiene delirio. Esa es la definición. Tiene que tener los dos primeros y uno de los dos últimos. Y el CAM es algo muy fácil de establecer. Es una prueba muy fácil de realizar y tiene una alta sensibilidad y especificidad. Una vez yo diagnostico a mi paciente con delirium, entonces lo que sigue es clasificarlo. Y la clasificación se hace conforme a los criterios de Lupski, que los clasifican hipoactivo, hiperactivo o mixto. Hipoactivo, el paciente que tiene la atención, la cognición y todo a la baja. El hiperactivo lo tiene a la alta, está hiperalerta, está alucinando, está psicótico. Y el mixto, que es el paciente que usualmente vemos que está hiperactivo en la noche, hipoactivo en el día. Invierte el ciclo circadiano, además de presentar toda la sintomatología del delirio. El más común de estos tres es el hipoactivo, sin embargo es el más subdiagnosticado porque muchas veces no es algo florido, está muy dormido, dicen no es normal, él está cansado, está hospitalizado, yo no sé qué, y no, no es normal, siempre considerarlo y tamizarlo. Se han propuesto nuevas clasificaciones como el subsindrómico, que como vieron el CAM cumplía con uno más 2 más 3 o 4, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando solo tengo uno más 3? Por ejemplo, 2 más 4. O solo el uno más 2 sin el 3 y el 4. Eso es lo que se conoce actualmente como delirium subsindrómico. Hay algunos que dicen que existe, otros que dicen que no.
Exista o no, lo importante es que ese paciente hay que ponerle cuidado. Ese paciente debe tener alguna causa orgánica y me está tratando de avisar que ese paciente tiene una enfermedad que no le he descubierto, no le he diagnosticado y no le he manejado. Y por eso siempre, absolutamente siempre, no solo en el subsindrómico, sino en el delirium, voy a considerar una afección farmacológica de base en primer lugar y después todas las otras búsquedas etiológicas. ¿Cuáles son los posibles diagnósticos diferenciales en el paciente con delirium? El sundowning, que básicamente es una alteración del estado cognitivo de los pacientes dementes en la mañana. Las afecciones focales neurológicas, una ACV que no se presente necesariamente con una sintomatología motora o sensitiva. El estatus epiléptico no convulsivo, que usualmente se va a reconocer en un electroencefalograma en un paciente que tiene un delirium de etiología no clara. La demencia, la afección psiquiátrica primaria van a ser los más importantes. El punto aquí es que, como hemos dicho, el delirium es algo muy importante en términos de mortalidad. Así que lo más útil para tratarlo es nunca tener que hacerlo, prevenirlo. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Se han intentado crear escalas de predicción como para ver qué ancianos tienen mayor riesgo y a esos hacerle la mayor tasa de prevención, pero realmente los estudios no han mostrado una adecuada validación de las mismas. Y per se no existe como tal una mejor forma de prevenir, aunque hay muchos que utilizan la estrategia HELP, que es el Hospital Elderly Life Program. Básicamente, ¿qué se hace? Se recomienda identificar a los pacientes ancianos con factores de riesgo, esos factores predisponentes que mencionamos, y a estos pacientes iniciarles medidas no farmacológicas para prevenir el delirio, que ya vamos a hablar de cuáles son. Hay estudios de prevención farmacológica que de momento no tienen la suficiente evidencia y esta prevención se va a hacer en tres áreas, en el paciente, en el ambiente circundante y en los cuidadores y familiares. Entonces, número uno, protocolos de orientación temporoespacial. Que el paciente sepa qué hora es, que el paciente sepa qué día es, ojalá que tenga acceso a la luz de día para que sepa que está el sol y luego está la noche y eso lo permita mantenerse ubicado y orientado de forma temporoespacial. Número 2, estimulación cognitiva con visitas y actividades. Entonces, siempre que lo esté guiando la mamá, siempre que lo esté guiando el hijo, el familiar y que le esté diciendo, hola, si se acuerda de mí, cómo me llamo yo, estarlo ubicando, estarle recordando cosas, hablándole anécdotas de la familia para que siempre esté lo más centrado posible. Número 3, facilitación del sueño fisiológico. Esta es vital y es algo que se afecta mucho sobre todo en el paciente geriátrico a nivel hospitalario, porque el paciente hospitalizado le toman signos vitales a las 3 de la mañana, lo bañan a veces a las 3 de la mañana y por supuesto que se les daña el sueño fisiológico y se les daña el sueño ciclo-vigilia y nos entran en delirio. Número 4, movilización temprana y evitar cosas que restrinjan la misma. Aquí entramos a algo que siempre se habla en geriatría, pero que se debería hablar en absolutamente todos los pacientes hospitalizados. Y es que estar hospitalizado no es igual a tener líquidos endovenosos. Si un paciente tolera vía oral, ¿para qué le pongo líquidos endovenosos? Él no estaba deshidratado en su casa con lo que comía, pues tampoco se va a deshidratar en el hospital con lo que tenía. Entonces siempre, siempre, siempre evitar cosas que restringan la misma, no tenerlo ahí amarrado a una bomba de infusión que le está pitando todo el tiempo. Ayudas visuales y auditivas, no solo en términos de que tengamos ayudas visuales para orientarlo y demás, sino que si el paciente, como les decía, tiene un déficit visual auditivo, no quitárselo, no quitarle las gafas, no quitarle el audífono, porque pues él necesita eso para estar lo más orientado posible. Muy importante, adecuado manejo de medicamentos y patologías, entonces no formular antihistamínicos, no formular antidepresivos tricíclicos, tener cuidado con los opiáceos, no formular benzodiazepinas, tener cuidado con los antibióticos que aumentan el riesgo de delirium, etc. Y muy importante el adecuado manejo del dolor, un desencadenante muy importante a tener en cuenta del delirio. Entonces aquí tenemos el resumen de muchas medidas no farmacológicas, identificar a los pacientes de alto riesgo, manejo temprano de las alteraciones, entorno apropiado, gafas y audífonos apropiados, trato amable. Incluso esto es muy importante porque por eso se han tratado de crear unidades hospitalarias exclusivas de pacientes geriátricos para no tomarles signos a las 3 de la mañana, para no bañarlos a las 3 de la mañana, para saber muy bien cómo se hace toda esta prevención. Pero como eso pues digamos que es un utópico y sabemos que el paciente va a estar usualmente hospitalizado en un hospital regular, normal, pues deberíamos hacer uso nosotros de estas medidas para prevenir que el paciente haga un delirium, que como vimos tiene una mortalidad casi igual a como si se me infartara hospitalizado. Entonces, pues, muy importante prevenirlo. En tal caso de que no lo logremos prevenir y el paciente entre en delirium, lo que sigue entonces es el tratamiento. El tratamiento se debe dualizar y se debe hacer en el siguiente orden. Número uno, identificación y manejo etiológico. Este es el más importante de todos. Si yo no le resuelvo la causa, ese paciente no va a salir del delirio. Y siempre aquí, como les he dicho, pensar en fármacos y pondría también en infecciones. Número 2, control de los síntomas del delirio. Hipoactivo, hiperactivo, lo que sea, controlar los síntomas. Número 3, medidas de soporte.
Y número 4, minimizar complicaciones. Siempre hacer uso de las medidas no farmacológicas en primer lugar y discutir con los familiares las mismas para que ellos nos ayuden. La persona que más puede tratar de forma no farmacológica a un paciente en delirium es su familiar, es su conocido, porque a él lo va a escuchar, él le va a hacer caso, él le va a creer y no al médico que está ahí, lo tiene hospitalizado y lo tiene canalizado y le está haciendo exámenes todo el tiempo. Entonces es muy importante tener eso en consideración. De momento no hay ningún manejo como tal farmacológico autorizado para el delirium, pero digamos que seguimos utilizando los antipsicóticos, siendo el haloperidol el gold estándar o la primera línea de manejo, usualmente o intramuscular, máximo 5 miligramos por dosis, o en gotas, que es 0,1 miligramos por gota. Existen otros que podemos utilizar y que son de amplio uso, como la quetiapina, que además añade ese efecto sedante que sirve tantas veces en el paciente hiperactivo. Y muy importante tener en cuenta la olanzapina, que viene en presentaciones sublinguales para manejos domiciliarios, entre otras. Las benzodiazepinas no manejan el delirium hiperactivo. Paciente con delirium agitado, no le voy a poner 5 de haloperidol y 5 de midazolam y lo amarro, no. Si mucho los 5 de haloperidol, nunca voy a amarrar a un paciente con delirio, a menos de que en verdad ya sea un peligro pues para sí mismo o para los demás, pero lo ideal es evitar la restricción física a esos pacientes. El único momento en el cual la benzodiazepina va a ser una opción es en la abstinencia alcohólica. Vienen múltiples medicamentos en estudio, como por ejemplo inhibidores de acetilcolinesterasa, antagonistas dopaminérgicos, entre otros, pero de momento ninguno con suficiente evidencia. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. El manejo de soporte es vital, sobre todo en el delirium hipoactivo. No permitir que el paciente duerma en el día para que esté cansado y entonces duerma en la noche. ¿Sí? O sea, no dejarlo dormir como tal, estarlo ubicando y todas las medidas preventivas que mencionamos también son útiles como medidas antidelirium en el paciente que ya lo tiene instaurado. Ubicarlo, caras conocidas, todo eso siempre va a servir. Si el paciente está agitado, lo vamos a manejar con medidas no farmacológicas, principalmente mejorando lo que es el ambiente hospitalario y el familiar, evitar al máximo la inmovilización física, como habíamos mencionado, y a nivel farmacológico, nuevamente el haloperidol va a ser el de más opción y la benzodiazepina solo en abstinencia y nunca la voy a utilizar de manera regular en estos pacientes. Finalmente, muy importante el manejo del dolor, siempre manejarlo considerando acetaminofén u opiáceos, los AINES no en el anciano. No, no solo por sus eventos adversos de riesgo de sangrado gastrointestinal, de riesgo de enfermedad renal, de riesgo de nefritis intersticial, sino también porque además son pro delirium. Si el paciente es delirium hipoactivo, como les decía, principalmente manejo con soporte de algunos estudios que dicen que el haloperidol podría llegar a ser una opción en estos pacientes y el delirium terminal usualmente se considera, digamos, el delirium es terminal, es un delirium de un paciente ya en fin de vida, protocolo de fin de vida, pues hacer uso de la sedación paliativa en lugar de antipsicóticos, pues digamos que sería como lo que se utilizaría. Entonces, fíjense cómo es una patología que realmente la revisión es muy corta, es muy fácil de entender y de manejar, pero que muchas veces no tenemos como presente nosotros para diagnosticarla, manejarla y sobre todo manejarla de manera apropiada. Muy importante, siempre recuerden la morbimortalidad. Les dejo en la descripción la bibliografía por si quieren leer más respecto a este tema. Y nada, espero que les haya gustado. Cualquier duda, déjenla en los comentarios y la respondo lo más pronto posible.